Bueno, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hacer a llamarlo un repaso de nuestra clase de chi cuadrado, que siempre es bueno repetir algunos temas, sobre todo algo tan importante como la prueba de chi cuadrado. Entonces, voy a acomodar mi pantalla. Ok. Estas ventanitas. Ok. Entonces, siempre, como ya es costumbre, los primeros pasos, antes de interpretar algunos resultados en investigación, antes de hablar de cualquier prueba estadística, debemos de mirar cuál es el objetivo de la investigación, el diseño, si ese diseño es compatible con el objetivo que quieren alcanzar, cuál es la variable dependiente que quieren medir, es decir, su variable outcome, su variable resultado, su variable desenlace. Y sobre todo, de qué tipo es, porque en base a esto van a ustedes aprender a rápidamente identificar qué prueba estadística el investigador les tiene que dar para darle respuesta. Ya hemos revisado que cuando tenemos una variable dependiente de tipo numérica, podemos utilizar la prueba T-Student, la prueba de ANOVA, para distintas situaciones. Y si no se cumplen los criterios de normalidad, se tienen que usar las pruebas no paramétricas, ¿no? Eso es cuando tenemos una variable de tipo numérica, que fue lo mismo que realizamos ayer en la clase de regresión lineal, ¿no? Cuando tenemos una variable dependiente o variable de resultado numérica. Así como tenemos ese tipo de variables, hay una que incluso es más utilizada en nuestro tema de salud, que son las variables cualitativas, las variables de tipo dicotómicas en especial. Si bien podemos tener distintos tipos de variables cualitativas o categóricas, las más populares en nuestro medio de salud son las dicotópicas, que son cuando hay presencia, una variable que indica presencia o ausencia de cierto daño, cierta enfermedad, cierta complicación, cierto desenlace, ¿no? Presencia o ausencia. Y eso es justamente lo que vamos a revisar hoy día. El tipo de variables, cuando queremos ver variables de tipo dicotómicas, comparadas versus o viendo la asociación con otra variable dicotómica o cualitativa. O sea, estamos considerando dos variables cuando queremos cruzar o determinar la asociación entre dos variables cualitativas. Estos temas que estamos revisando ahora siempre tienen como propósito comparar un objetivo de tipo comparativo, un diseño de tipo analítico o al menos analítico o también experimental. Entonces, ¿cómo funcionan las pruebas estadísticas? Al igual que revisamos con prueba T, con la prueba de correlación, cuando hemos visto ayer regresión lineal, todas las pruebas estadísticas son cálculos matemáticos que buscan una diferencia entre dos cosas, buscan encontrar las diferencias entre dos cosas. Y esa diferencia lo contrastan o lo vuelven, utilizan los métodos estadísticos para asignarle a esa diferencia un valor P. El valor P lo que nos hace es nos ayuda a decidir que esas diferencias observadas, qué tan grandes son y si se pueden deber solo por el azar o es que sí puede ser que haya una real diferencia. Entonces, todas estas pruebas estadísticas lo que nos van a dar es convertir estas diferencias observadas en una probabilidad, dándonos un valor P de qué tan probable es que esa diferencia observada sea debido solo por el azar, es decir, que no sea real, que en verdad sean iguales las proporciones que estamos observando y que por eso los valores P nos ayudan a decidir en ese sentido. Todas estas pruebas estadísticas se basan en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula de la igualdad. La hipótesis nula se refiere a que ambas cosas que estamos observando son iguales, esa es la hipótesis nula. Si yo tengo un valor P suficientemente pequeño, me puedo sentir confianza de rechazar esa hipótesis nula de la igualdad. Y entonces asumo de que son distintas las cosas que estoy observando. Entonces vamos ahorita a adentrarnos en lo que es la prueba de chi cuadrado. Es una prueba no paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ciñe a una particular distribución de los datos. ¿Alguien tiene el micrófono? Porfa, creo que es Franklin. Hay un poco de interferencia, gracias. Es una prueba entonces no paramétrica
que no se les llama nota paramétrica a aquellas que no necesitan una distribución específica. A diferencia de, por ejemplo, la prueba de TD Student, que sí necesita que la distribución de esa variable sea de tipo normal, ¿ok? Lo que va a identificar es si existe o no asociación entre dos variables categóricas. Llamémosle factores contra desenlace, ¿no? Podemos llamarle si existe asociación entre el consumo de café y el desarrollo de cáncer de estómago, ¿ok? Ahí estamos correlacionando, o sea, estamos determinando la asociación entre dos variables categóricas. Que es lo mismo que decir que vamos a identificar las diferencias en las proporciones relativas. Volviendo al ejemplo del café y el cáncer de estómago, yo puedo decir, ¿no? ¿Cuánto cáncer de estómago hay en quienes bebieron café y cuánto cáncer de estómago hay en quienes no bebieron café en términos de proporción? Entonces, si yo digo que esa proporción en los que sí bebieron es 10%, en los que no bebieron es 5%, yo puedo decir, en los que sí bebieron tienen el doble, 10% de cáncer, el doble que en los que no bebieron café. Y lo que voy a finalmente comparar es ese 10 contra ese 10, ese 10 contra ese 5, qué tan diferentes son entre sí. Y la prueba de H cuadrado me va a dar un valor P asociado a esas diferencias, con lo que yo voy a poder rechazar o no poder rechazar la hipótesis nula de igualdad. ¿Okay? Entonces, para explicar la prueba de Chi cuadrado, vamos a utilizar el ejemplo más sencillo, que es una tabla de 2×2, pero esta tabla puede ser no de 2×2 necesariamente, puede ser que tenga más columnas y más filas. Cuando tenemos, por ejemplo, variables que no solo pueden tener 2 opciones, pueden tener 3, 5 opciones. Por ejemplo, nivel socioeconómico, ¿no? Puedo yo representar cuál es la frecuencia de la enfermedad en distintos niveles socioeconómicos del 1 al 5. Esas son dos variables categóricas. Y lo en lo que se basa esta prueba de Chi cuadrado, ahorita van a ver la fórmula, que no pretendo que, o sea, el objetivo de yo traer fórmulas acá, en este curso, es que ustedes entiendan qué es lo que está atrás del cálculo y de la lógica de la prueba. Pero es nada más representativo, no es tan de detalle, para que ustedes entiendan de dónde sale esta prueba. Entonces, lo que hace la prueba Chi cuadrado es que calcula las frecuencias, estos porcentajes esperados, si es que no hubiera asociación. Si la enfermedad se comporta de la misma forma en los que están expuestos a un factor y en los que no están expuestos a un factor, si se comporta de la misma forma, esas son las frecuencias esperadas. Pero también están las frecuencias observadas, es decir, lo que la realidad ha dado. Entonces, lo que hace es comparar las frecuencias esperadas de ausencia de asociación y lo compara con las frecuencias observadas y ve qué tan diferentes son. Entonces, le decía, otra forma de plantear la hipótesis nula es que la frecuencia o la frecuencia relativa a la proporción de enfermedad en el grupo de expuestos es igual al grupo de no expuestos. También puedo decir que la hipótesis nula es que no existe asociación entre las variables. La hipótesis alterna, por consiguiente, es que sí existe diferente. O sea, las frecuencias esperadas es diferente que las observadas, la proporción en el grupo A o el grupo de expuestos es distinto que en el grupo de no expuestos, y sí hay asociación entre ambas variables. Hay ciertos casos especiales cuando queremos comparar dos variables categóricas. Uno, cuando hay un n muy pequeño y voy a tener unas frecuencias muy pequeñitas en estas casillas de la tabla de contingencia. Llamémosle frecuencias pequeñas a menos de 5 personas, no 5%, sino 5 en 5 o menos. Si es así, yo tengo que utilizar la prueba exacta de Fisher y la corrección de James, no la prueba de Chi cuadrado simple. Y también otro caso especial, cuando quiero comparar proporciones, es cuando son las muestras relacionadas. Las muestras relacionadas o las observaciones no independientes, o cuando no se respeta la independencia de observaciones, necesito obligatoriamente utilizar la prueba de McNemar. Y vamos a entender o repasar qué cosa es una muestra relacionada o cuando son observaciones dependientes.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en, por ejemplo, estudios pre y post, cuando la misma persona es comparada antes y después de cierta intervención. Entonces, esas dos observaciones, antes y después de esa misma persona, están relacionadas. No es que son dos personas distintas, es la misma persona que está siendo comparada antes y después. Por ejemplo, si yo hago un muestreo por familias, entonces yo digo, voy a sacar 3 individuos de una familia, 3 de la otra familia, 3 de la otra familia. Esos 3 individuos de esa familia están relacionados entre sí. Eso también está indicando de que hay un detalle de muestras relacionadas. Medidas de repetidas o datos longitudinales, es algo parecido al pre y post, pero un poco más, no solo pre y post, sino más veces, ¿no? Y cuando tenemos estudios que pareamos y los controles, por ejemplo, según una característica, ¿no? Vamos a agarrar los casos que sean de igual severidad que los controles, ¿no? Para decir, bueno, solo se están diferenciando en el factor exposición, no porque estos no se murieron más que estos, no por la severidad, sino por el factor exposición. Entonces uno utiliza esta estrategia de pareo cuando quieres controlar por alguna variable confusora, ¿no? Típicamente utilizamos edad, sexo, ¿no? O algún factor de tipo de severidad de enfermedad. Entonces voy a comparar solo los que tienen severidad 1 contra los severidad 1. Entonces, entre ellos están relacionados. En estos casos se utiliza la prueba de McNemar, no la prueba de chi cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que si esa discrepancia entre las frecuencias observadas y las esperadas es suficientemente pequeña, entonces yo no puedo rechazar la hipótesis nula y me quedo con que son iguales. Por otro lado, si esa discrepancia es suficientemente grande, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que esos dos criterios, esas dos variables son no independientes, es decir, que están asociados. Tenemos un ejemplo. Un estudio realizado tenía el propósito de investigar la hipótesis que las mujeres infectadas por VIH, que también estaban infectadas por el virus de papiloma humano, tienen más probabilidad de tener anomalías citológicas cervicales. Pero ahorita vamos a revisar qué tan probable es tener VIH y papiloma humano si están relacionadas estas dos variables entre sí. Vean acá, se pretende conocer si existe relación entre el estadio de infección por papiloma humano y la infección por VIH. Son dos variables. Infección por VIH e infección por papiloma humano. Y yo quiero ver si están o no relacionados esas dos variables. Ambas son de tipo categórica. Entonces tenemos aquí, en la parte superior, vemos la variable, una de las variables, VIH, y puede tener estas categorías. Puede ser seropositivo sintomático, seropositivo asintomático o puede ser seronegativo. Y la infección por papiloma puede tener dos posibilidades nada más. Puede ser positivo o negativo. Entonces, acá estamos viendo los números, no estamos viendo las proporciones, estamos viendo los números nada más. Entonces, si esta variable es independiente de esta variable, yo tendría un comportamiento de celdas, es decir, estos valores que están acá en estas celdas, que le llamamos celdas, van a tener un comportamiento igual, o sea, independiente de la otra. O sea, no va a haber influencia de esta frecuencia con esta variable. Para eso utilizamos como las poblaciones o las poblaciones de VIH, según su estadio de VIH y según su estadio de papiloma humano, tienen un comportamiento que se expresa por estos totales marginales. Entonces yo puedo decir que de prácticamente 100 mujeres, el 40% tenía positivo de papiloma humano. Entonces, si eso es así, yo debería ver el 40% de papiloma en los positivos, en los seronegativos, también el 40% en los seropositivos asintomáticos y también el 40% de seropositivos en los seropositivos sintomáticos. Es decir, si yo veo que esta variable se distribuye así, la del papiloma humano, yo también debería de ver esa misma proporción en todos estos grupos, para yo decir que son independientes. Esas son las frecuencias esperadas. Entonces, repetimos las hipótesis nula y las alternativas, la alterna. La hipótesis nula es que la infección por virus de papiloma humano y la etapa de infección por virus del VIH son independientes
Y la hipótesis alterna es que las variables no son independientes. Y el alfa que vamos a utilizar, el error alfa es de 0.05. Entonces acá tenemos los porcentajes, ¿no? Acá es como se calcula las frecuencias esperadas, ¿no? Que están multiplicando las frecuencias o las probabilidades marginales, que son las que están en los totales. Y acá tenemos todas las probabilidades marginales, ¿ve? Todas las probabilidades multiplicadas por estos valores de aquí, las marginales por estos valores de aquí, y estos son las frecuencias esperadas, si es que no hubiera asociación. Si no hubiera asociación, yo debería de ver 17 pacientes positivos. Si no hubiera asociación, yo debería de ver 6.94 positivos de papiloma. Y igual acá. ¿Y de dónde sale esto? Sale de esta proporción de cómo se comporta el papiloma humano en el total de pacientes. Si yo estoy viendo que en el total de pacientes hay una relación más o menos 40-60, de todos, 40% sí tiene papiloma y 60 no, yo esa misma relación la debería de ver aquí, la debería ver aquí y la debería ver aquí. Entonces eso es lo que son las frecuencias esperadas, de que si no hubiera asociación. Pero en verdad acá este es el valor observado. Entonces ahí puedes ver las diferencias. Y lo que hace la prueba de chi cuadrado es justamente decir qué tan diferentes sumas todas estas diferencias. La diferencia de 10 contra 17, 35 contra 27, así. Y define si es o no, suma todas esas diferencias y define si es estadísticamente significativo en términos de un valor P. ¿No? Aquí yo he utilizado el stat para que tenemos también acá todos los n's, 23, 4, 10, 10, 14, 35, ¿no? Los positivos y los negativos. Acá como que hay un error. Esto está un poquito así. Ahí debe estar. ¿No? No, estos son el grupo de positivos y estos son el grupo de negativos. Eso lo voy a corregir para que no haya confusión. Entonces, del 100% de positivos, miren acá donde está el 100%, del 100% de papilomas positivos, acá vemos cómo se distribuyen, y del 100% de papilomas negativos, vemos acá cómo se distribuyen los estadios de HIV, ¿no? Y vemos que en sintomáticos seropositivos hay mucho más que en seronegativos, ¿no? El papiloma, ahí está mucho más acá. Acá vemos el 16.95 de todos estos. Los sintomáticos seropositivos hay 16.95%. Entonces estamos viendo que así al ojo sí pareciera que hay diferencias bastante importantes. Es decir, que sí están asociadas. Entonces, bueno, acá veamos el P, el valor P. Entonces acá la prueba de chi cuadrado les bota este valor, que es el estadístico de prueba, que es 20.6, y ese 20.6 con dos grados de libertad, es decir, estos grados de libertad vienen de cuántas columnas y filas hay, nos calcula que el valor P es bastante pequeño. Es decir, que estas diferencias es poco probable que se den solo por el azar. Por lo tanto, asumo de que esas diferencias son bastante significativas y rechazo la hipótesis nula de igualdad. Entonces me quedo con la conclusión de que estas dos variables, infección por papiloma humano y estadio de VIH, están relacionadas o asociadas. Vamos a pasar a un artículo. Acá. ¿Cuál es el efecto de un probiótico en la prevención primaria del eczema? ¿Cuál sería ahí la variable dependiente? Efecto de un probiótico para la prevención primaria de eczema.
Graciela, estoy viendo tu pregunta recién, disculpa. Si tenemos unas frecuencias esperadas menos de 5, sí necesariamente debemos utilizar la prueba exacta de Fisher. Esa sería la correcta estadística para utilizar, ¿no? Pero es bastante sencillo, o sea, el programa estadístico te lo calcula inmediatamente, solo tú tienes que estar alerta de si es que hay frecuencias esperadas pequeñas, debes usar esa prueba, no la de por h cuadrado. ¿Sí? Bueno, regresamos a nuestro artículo, tenemos este efecto de un probiótico en la prevención primaria. Entonces, la obvia variable dependiente o la variable outcome, la variable resultado, sería la prevención primaria de eczema. Y este fue un estudio doble randomizado y con placebo controlado. Vemos aquí, y por eso que este tema se trata de comparación de proporciones. La incidencia acumulada a los 12 meses. ¿Cuánto fue la incidencia de qué? De la variable dependiente. ¿De qué era la variable dependiente? Del eczema. ¿Cuál fue la incidencia acumulada en el grupo que recibió el probiótico? 36.4%. 36.4% de este grupo que recibieron los probióticos presentaron eczema. En el grupo placebo, vean que fue mucho más alta esa frecuencia. En el grupo placebo, que no recibió los probióticos, se observó que el 62.9% tuvieron eczema. ¿Qué quiere decir? Que estoy viendo que la frecuencia de eczema en el grupo intervenido tuvo bastante menos frecuencia que la ocurrencia de esta enfermedad en el grupo placebo. Vean acá qué grandes se ven estas diferencias, ¿cierto? Estoy viendo que es el doble prácticamente de enfermedad en el grupo placebo, o sea, es decir, a la mitad. En el riesgo de eczema en el grupo sin intervención se redujo a la mitad al usar probióticos. Y vean que el valor P sí es estadísticamente significativo, pero es que vemos así como el 0.0001. Igual nos quedamos con esta respuesta de que sí hay diferencias estadísticamente significativas. Sí, mi conclusión sería que los probióticos pueden prevenir o está asociado a la prevención primaria. Bueno, para ver la prevención primaria tendremos que ver el ensayo, ¿no? Como el detalle, ¿no? Para que sí efectivamente sea primaria, pero a la prevención de esta enfermedad, porque hemos logrado disminuir en comparación con los no intervenidos. Ahora, por ejemplo, que estamos en la época de COVID, se están haciendo muchos estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vacunas que van a hacer, van a ver en el grupo vacunado cuántos presentaron COVID severo, por ejemplo, y en el grupo de no vacunados, cuántos presentaron COVID severo. Y si ven que esas diferencias son bastante altas, entonces pueden concluir que el valor P, si los ayuda a decidir eso, que sí existe asociación, ¿no? Claro, en los ensayos clínicos de vacunas es mucho más compleja la estadística porque toman otro tipo de... No les basta con decir que son ceros, quiere que sea más de por lo menos el 30% de disminución. No es suficiente que baje 10%, ¿no? Quieren que sea más del 30%. ¿Por qué? Porque como son ensayos muy grandes, podrían detectar diferencias muy pequeñas que no son clínicamente relevantes. Entonces, por eso ponen límites en ese sentido. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema. Entonces, acá es un poco lo que nosotros debemos preguntarnos a la hora que estamos revisando el artículo. Y acá es el detalle de lo primero que les pasé de la tabla 3, porque esta es la tabla 3 del artículo. Y acá yo estoy recreando, en el grupo de probióticos había dicho que el 36.4 tenía eczema, y en el grupo placebo el 62.9, y así sería la tabla de 2x2, porque la tabla de 2x2 tiene sí enfermo, no, sí expuesto, no expuesto, y acá sí enfermo y no enfermo. Y todas estas casillas se llenan, esa es la tabla de contingencia, ¿no? Y acá está en el STATA. Y acá en el STATA nos calcula el valor P, que ahí lo tienen, que es el mismo que sacó el artículo, ¿no? Ustedes podrían hacer esto
como jugando, ¿no? Para ver cómo coinciden esos valores. Y solo lo pueden hacer si les dicen qué prueba estadística usaron. Si a veces vemos que no son específicos y dicen en la parte de, nos pasó el otro día, ¿no? Ayer que leímos en la parte de análisis estadístico, decía mucho detalle, ¿no? Si se cumple la distribución normal, vamos a usar esto. Si no se cumple, vamos a usar Spearman, ¿no? En términos de correlación. Y cuando nos botó los datos, nos dijo cuál usaron, entonces no podíamos recrearla, ¿no? Deberían de decirlo, pues ser que ya sabemos que están chequeando por normalidad. Pero bien acá, otra cosa que es importante cuando vemos de manera de porcentajes es leer estas tablas. Quizás acá no se ve bonito porque la salida de Stata no es muy bonita, no es muy atractiva en términos de gráfica, pero lo que quiere decir es, uno es el probiótico y dos es el placebo. Uno acá arriba es los enfermos, ¿no? A ver, vamos a ver que estoy segura. Enfermos 12 y 22, acá está 12 y 22, ¿no? Entonces, la clave en estas tablas es ver hacia dónde están los porcentajes, el 100%. Entonces, si yo veo acá que estos eran los enfermos, o sea, los que sí, mejor vamos a usarlo así, en vertical, ¿no? Los que sí tuvieron el probiótico es el tercer número, el 100 acá. Es este 66, es ese 36. Si yo sumo 36 más 63, me da 100. Ya, estos son los terceros números. Igual acá, este es el grupo placebo. Entonces, en el grupo de exposición o intervención, el 36% tuvieron la enfermedad, en comparación con el 62% que tuvieron la enfermedad en el grupo de placebo. Pero también yo podría ver las diferencias en porcentajes en el otro sentido, con respecto a los casos y los controles, por decir. Supongamos que tenemos el casos eczema, los enfermos, acá está el 100%, es el segundo número. 35.3 más 64.7 es igual a 100%. Veo este número del medio, yo puedo decir de todos los que sí tuvieron eczema, la mayoría eran placebos. Y acá al revés, de todos los que no tuvieron eczema, vemos que la mayoría o vemos que poquitos eran placebo. Entonces ahí yo también estoy comparando las proporciones. De estas tablas es muy fácil calcular los riesgos relativos y los ORs. Recordemos que el OR y el riesgo relativo son medidas de asociación de riesgo. Son medidas de riesgo, de asociación de riesgo. Es decir, una variable cómo influye en el riesgo de tener una cierta enfermedad. Entonces, la forma más intuitiva de calcular esto es mediante el riesgo relativo, que es justamente lo que acabamos de ver. Desde el comienzo estamos viendo eso. Es lo que nos dice la intuición. En los que estaban expuestos, ¿cuántos se enfermaron? Y en los que no estaban con el tratamiento, ¿cuántos se enfermaron? Y eso es el riesgo relativo. Acá arriba están los que se enfermaron del grupo intervenido y acá abajo en el denominador están los enfermos en el grupo no intervenido. Y si yo los divido los dos, me da un valor menor que 1, porque abajo hay frecuencia más alta que arriba, y arriba están los intervenidos, o los expuestos a ese factor. Y por eso vemos un RR menos de 1. ¿Y cómo sería el OR? El OR es el producto cruzado, o es la razón de odds, o sea, de odds de tener los expuestos, cuál es la probabilidad dado que soy control, que no estoy expuesto, cuál es la probabilidad de que tenía la enfermedad y en comparación con el otro grupo. Entonces aquí el OR sería, multiplicamos este 36.4 o este 12 por este 13, o sea, esta casilla, estos dos, evidencia a favor, son estas dos casillas. Que el probiótico, bueno, si fueran invertidos los grupos de tratamiento con eczema. Yo usualmente pongo acá arriba los casos y controles, o sea, enfermos, no enfermos, y acá
podemos poner, usualmente se pone la exposición, pero lo que queremos hacer son evidencia a favor y evidencia en contra. ¿Cuál es la evidencia a favor? Que el probiótico y esté enfermo, ¿no? A, B, C y D, 12 por 13 entre 21 por 22. Entonces, si nos sale menos de 1, es porque nosotros estamos frente a un factor protector o un factor que disminuye el riesgo de esta enfermedad. Y acá tenemos la operación de eso y nos calcula que el OR es más extremo que el RR, y eso es algo que lo hemos revisado, lo hemos comentado, que el OR o el odds ratio es una forma exagerada que a veces, en ocasiones, exagera la asociación, porque un OR de 0.34 es un riesgo que tiene menos riesgo porque se contrasta contra 1, ¿verdad? Entonces yo digo, este grupo tiene 66% menos de eczema, menos chances de tener eczema. Y acá también podría expresarlo en términos del riesgo relativo, sería el 41%, 42%, el 42% se reduce el 42% del riesgo de tener eczema en los que estuvieron expuestos al probiótico en comparación a los que no. Entonces esto vemos que es menos, o sea, si estamos contrastando de la misma data lo que nos dijo el OR y lo que nos dijo el RR, parece que es más fuerte la asociación, más intensa la asociación en el OR, y eso es porque la frecuencia de la enfermedad es relativamente alta. Cuando tenemos una frecuencia de enfermedad o del outcome de más de 10%, el OR suele hacer eso. Entonces hay que tener cuidado o hay que conocer este detalle, ¿no? Que el OR como proxy o como referente del riesgo de enfermedad a veces se sobreestima cuando está una frecuencia de enfermedad muy, muy alta, o sea, más de 10%. Y esta es la tabla que les había mostrado al comienzo, pero del estudio, y dice que existió una diferencia estadísticamente significativa determinada por la prueba de chi cuadrado de Pearson, ¿no? Así se le llama, ¿no? La prueba de chi cuadrado de Pearson. Vamos ahorita a revisar en los últimos 15 minutos este artículo. Ese día de la clase yo revisé algunos otros artículos, pero vamos hoy día a revisar más que uno. Es un artículo antiguo del 98, pero me gusta mucho porque es muy simple cómo lo expresa, ¿no? Vemos que hay algunos errores o algunas costumbres ahorita de redacción científica que no se han cumplido en este artículo, pero eso también nos ayuda a notar qué interesante o cómo hemos ido avanzando en ese término también. Entonces vean el título. Dice, el número de comidas diarias como condicionante de la ingesta de alimentos, energía y nutrientes en ancianos. Influencia en relación con diversos factores de riesgo cardiovascular. Vemos que es un título muy largo, vemos que no es claramente estas palabras como condicionantes no se utilizan, no se deberían de utilizar. Esto de decir influencia en relación con diversos factores de riesgo cardiovascular tampoco se deberían de usar. Los títulos deben de ser muy claros para el lector, debe de ser muy cuál es tu factor, cuál es tu enfermedad y qué es lo que tú esperas demostrar con lo que voy a leer. Otras cosas que podemos encontrar aquí son las formas de ellos redactar sus resultados en términos de las tablas. Vamos a brevemente revisar la metodología para que sepamos de lo que estamos hablando. Miren qué largo el resumen, eso ya tampoco se hace, ¿no? Vean que es un resumen bastante largo, bastante largo, y tenemos
una introducción exageradamente larga en el abstract, que usualmente se utiliza una oración. El objetivo del presente estudio es conocer el número de comidas diarias que realizan las personas de edad avanzada y analizar la influencia de esa distribución con la ingesta de energía y nutrientes. ¿Alguien ha levantado la mano? A ver. Cristian, ¿puedes abrir tu micrófono? Claro. Sí se ve. Ya, gracias. Gracias, mil disculpas. Todos me han avisado en el chat y yo no me di cuenta. Ya estamos. Bueno, entonces acá lo tenemos. Como les decía, el resumen está un poco feo porque está muy largo, ¿no? La introducción. Pero veamos entonces la parte metodológica para poder entender los resultados. Entonces, para controlar la ingesta de alimentos se empleó durante 5 días el método pesada, precisa, individual en los ancianos institucionalizados y el de registro de consumo de alimentos en los no institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Utilizaron 2 métodos diferentes para un cierto grupo de pacientes, ¿no? O sea, los institucionalizados los controlaron qué ingerían mediante este método y en los no institucionalizados mediante este otro método, ¿no? Eso es importante porque puede introducir un sesgo si es que esta fuera una variable importante. Este tema de institucionalizados y no institucionalizados. También se registró el número de comidas diarias, los datos antropométricos, presión arterial y cifras séricas de lípidos y lipoproteínas. Ninguno de los... no, eso ya son los resultados. Entonces, básicamente es un estudio de qué tipo? De tipo transversal, ¿verdad? Porque vemos que están midiendo el factor, es decir, la frecuencia de alimentación, lo miden mediante estos instrumentos, o sea, cómo comen sus alimentos, y también están midiendo los desenlaces que puede ser los lípidos, los datos de cifras séricas de lípidos, presión arterial y datos antropométricos también se revisaron en el mismo momento. Entonces es un estudio transversal. Sabemos que los estudios transversales a veces carecen de rigurosidad o en la escala de evidencia científica no son tan fuertes porque carece de el detalle de temporalidad, es decir, si el factor fue antes de la enfermedad o la enfermedad fue antes del factor. Eso no lo podemos determinar. Solo podemos decir que están asociados. Entonces veamos qué encontrar. En la tabla 1, la tenemos aquí. Características de la muestra estudiada, ¿no? Lo divide en menos de 4 comidas al día y más de 4 comidas al día. La tabla 1 suele servir como contexto para que nosotros entendamos de qué se trata o qué tipo de población estaban ellos estudiando, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si queremos comparar los que comían 3 comidas al día y con los que comían más de 4 o 4 o más, veamos institucionalizados. Acá tenemos que comparar hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, ¿ya? Entonces, de los hombres, vemos que estaban 23% institucionalizados los que comían menos de 3 comidas al día, o 3 o menos. Y 12% son los que comían más de 4 veces al día, institucionalizados. Entonces vemos que sí puede haber una diferencia allí, en esta variable de institucionalizados y no institucionalizados. Veamos con la variable de fuman. Por ejemplo, acá fíjense cómo acá esto también es una falta de consistencia en el artículo, ¿no? Porque la forma en que ellos describen esta variable ponen institucionalizados y no institucionalizados, es decir, las dos complementos. En cambio acá, por ejemplo, fuman, no ponen fuman, no fuman. En verdad, la manera adecuada es esta, solo poner una, fuman solamente, porque nosotros sabemos si fuman 30.8, ¿cuántos no fumaban? 70.2, ¿no? O sea, es el complemento. Entonces, el 30.8 de hombres fumaban, en los que comían menos de 4 comidas al día, y el 24%
de los que comían más de 4 veces al día fumaban, ¿no? Entonces vemos que son más parecidas estos porcentajes. Este con este, estamos comparando en hombres y estos en mujeres. También se parecen estos porcentajes. Pero sería ideal que nos pongan a nosotros aquí lo de las diferencias significativas, ¿no? Y en este caso, miren dónde lo ponen. Vean acá estos puntitos en los que encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, encontraron diferencias estadísticamente significativas, un P menos de 0.05, bueno, en diferentes, o sea, dependiendo de la variable, ¿no? La prueba de T-Student seguro la aplicaron en edad, ¿no? Ahí está, para la edad se ha aplicado prueba de T-Student, ¿no? Y en el resto, la prueba de chi cuadrado. Pero fíjense que pueden ser, por ejemplo, esta de aquí, desayuno, como son muchas categorías, esta tabla ya no sería tabla de 2 por 2, sería una tabla de 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Tabla de 5 por 2. Entonces es posible que ahí hayan algunas casillas de frecuencias esperadas a menores a 5. Entonces deberían de haber usado la exacta de Fisher, porque miren, por ejemplo acá, 25 hombres. Si yo divido estos 25 hombres en desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, ¿no? No me van a dar, o sea, vamos a tener algunas casillas con poquitas personas. Entonces, quizás la mejor manera hubiera sido buscar esa asociación mediante la exacta de Fisher. Veamos acá, tabla 2, ingesta de macronutrientes. Esto ya lo calcularon en base a lo que son el contenido de cada uno de estos elementos en la dieta, pero a nosotros lo que nos interesaba ver era la influencia de las comidas al día, la frecuencia de las comidas al día y si tenía alguna influencia en su salud, ¿no? Por ejemplo, el perfil calórico y lipídico o en la parte de datos antropométricos, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, por este perfil calórico y lipídico, pero en este caso no estamos utilizando la prueba chi cuadrado porque estas variables son porcentajes. O sea, se están midiendo en forma de variable continua, ¿no? ¿Qué porcentaje consumían de proteínas, de grasas, ¿no? De carbohidratos, de alcohol, ácidos grasos saturados? Parece bastante similar, no sé si se dan cuenta. Comparando estos valores, son medias. Estos valores estoy comparando para ver si hay alguna influencia. Pero a mí lo que me interesaba revisar con ustedes acá era esto del IMC. Vean esto. El IMC como variable continua y el IMC según categorías. El IMC, ¿qué pasó? En los hombres que comían poquito, se encontró que el IMC, que comían no con poquito, que comían una frecuencia menor a 4, el IMC era 26.1. Y en los que comían más de 4, 25.9. Y en las mujeres, vean, 27.2, las que comían menos veces al día y más de 4 veces al día, 25.2. Entonces, al comparar estos dos de mujeres, vemos que sí hay una diferencia estadísticamente significativa en base a la T-Student. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes? Dice, o sea, lo que está concluyendo en este sentido es que en una mayor frecuencia de comidas al día se ve que el IMC es más saludable en las mujeres. Mujeres que comen menos veces al día tienen un IMC más alto. Y eso es lo que concluye el estudio. Y si lo vemos acá, en categorías, podemos ver que las mujeres, ¿no?, que comen menos veces al día, ¿cuántas tenían IMC más de 30? Un montón, 34%, ¿no?
en comparación a 4.8%. Entonces, habría que ver, no habría que ver, este fue el hallazgo de este estudio y efectivamente ese es su resultado. Si vemos ellos recomiendan, y eso fue una moda, no sé si ustedes recuerdan, de que comer más veces al día era saludable, o era bueno para la pérdida de peso, ¿no? Y era más saludable. Y acá lo vemos, las mujeres que realizan 2 a 3 comidas al día tienen un mayor índice de masa corporal y mayor porcentaje de sobrepeso o obesidad de las que realizan 4 o 5 veces al día, ¿no? ¿Y por qué les había traído este artículo tan viejo? Porque me gusta, porque es un estudio de tipo transversal, que no es para nada el mejor de las formas para determinar asociación, sobre todo por el tema del peso. Ustedes saben que cuando las personas tienen sobrepeso, quieren hacer dieta, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo típico del problema de temporalidad en estudios que no son de seguimiento. No puede ser posible, no pueden ustedes quizás no consideran que puede ser posible que esa diferencia o esa asociación que decía que las mujeres que comen menos veces al día son justamente las que tienen más sobrepeso, ¿no creen que esa asociación de la temporalidad es al revés? Que dado que las mujeres tenían sobrepeso o obesidad, ellas estaban tratando de controlar su sobrepeso, evitando comer más veces al día y no al revés. Entonces, ojo con eso. Ojo con esto. Tanto que los que nos pudieron acompañar en la clase del jueves pasado, nosotros revisamos otros artículos mucho más modernos que examinen esto de meal frequency, o sea, de la frecuencia de consumo de cuántas veces al día comen, ¿no? En el índice de masa corporal. Y y revisamos todo esto, vimos que se descartó o en todo caso se encontró de que era muy mínimo o casi inexistente la asociación. Hay muchos estudios que dicen que al contrario, que es mejor cuando hacen ayunas para el tema de control metabólico y esto. Por ejemplo, miren este estudio, ¿no? Es un estudio que tenía otro problema que era por el N era gigantesco, entonces se encontraban, ¿ves? Acá está el N, era muy grande, muy grande, entonces se encontraban diferencias estadísticamente significativas cuando eran muy pequeñitos las variaciones. Por ejemplo, mira, encontraron una disminución de menos 0.04 de índice de masa corporal, o sea, imagínate, ¿no? Por año, es bastante pequeño la magnitud de asociación, la magnitud no de asociación, sino el tamaño del efecto. Pero miren, nuestros resultados sugieren que en adultos relativamente sanos, comer menos frecuentemente, no hacer snacks y consumir desayuno y comer la mayor cantidad, la comida más grande en la mañana puede ser efectivo para prevenir la ganancia de peso a largo plazo, ¿no? Ojo que también acá estamos comparando poblaciones distintas, ¿no? Pero es un ejemplo que ustedes se tienen que les quería traer porque es lo que ustedes están frente cuando buscan algo en internet, en PubMed o una pregunta clínica. Y también les traje, ¿dónde está? Un metaanálisis, porque cuando tenemos este tipo de estudios contradictorios, siempre vemos que es útil que alguien haga, que alguien haga un metaanálisis, y usualmente lo vemos cuando vemos algo que es controversial. Y si vemos aquí el metaanálisis de la clase 7, ¿no? Es bien bonito este trabajo, porque ¿qué es lo que es esto? Es un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados. O sea, este tema parece que ha sido tan revolucionario en términos de que habían tendencias a favor, tendencias en contra, que han hecho ensayos clínicos, es decir, agarraban las personas, aleatoriamente les daban una cierta dieta, una dieta era que comieran muchas veces al día y otra dieta era que comieran menos veces al día y vieron qué pasaba en ellos. Y vemos acá, para no
demorarnos tanto que la conclusión, acá está, como es un metaanálisis, la conclusión es en base a cada uno de sus outcomes, ¿no? Nuestros resultados sugieren que 2 comidas al día probablemente reducen poco, slightly, o sea, ligeramente el peso corporal comparado con 3 comidas al día. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Miren que así es como se deben de reportar los abstracts. ¿Cuánto encontraron? Menos 1.02. ¿En quiénes? En quienes comían 2 veces al día en comparación a quién? A quienes comían 3 veces al día. Ahí está claramente los resultados en términos numéricos. Y acá incluso te pone intervalo de confianza. O sea, 1 kilito nada más, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo que están diciendo es que puede haber una ligera disminución del peso en los que consumen 2 comidas al día en comparación a los que 3 veces al día. ¿Y cuánto era esa magnitud de diferencia? Menos 1 kilo. No estamos muy seguros o tenemos incertidumbre si 1 o 2 comidas al día reducen el peso comparado con muchas comidas al día, porque claro, ahí hicieron algunos otros estudios de una frecuencia mucho más elevada de comidas, ¿no? Acá está diciendo 1 o 2 contra más de 8 veces al día. Y bueno, 2 comidas al día comparado con 6 comidas al día probablemente reduce la circunferencia de cintura, ¿no? O sea, son todos sus outcomes. Si se dan cuenta, en un estudio puedes tener varios outcomes, no solo uno. Entonces, tú en el título debería ser algo como anthropometric outcomes, porque ahí estás juntando todas, ¿verdad? O sea, no es solo peso, no es solo IMC, no es solo circunferencia abdominal, también tienen otras, ¿no? Consumo de energía, ¿no? Y otras ahí, otras variables outcome, ¿no? Bueno, conclusión en términos del metaanálisis son estas cositas de acá. Nosotros no hemos preparado una clase de metaanálisis, pero este P-score no es el valor P, por si acaso. Es una medida de metaanálisis que sigue en este diseño de network, o sea, es una forma de análisis que mientras más alto el P-score, están más seguros de que sí hay un efecto, ¿no? O sea, eso es lo que significa, ¿no? El P-score de cada uno de estos indica que sí están seguros de que hay efecto. Mientras más alto, es que sí hay un efecto. ¿No? Y acá vemos dónde están los efectos, qué pasó con el peso, ¿no? Cómo bajaban los que tenían menos comidas al día. Bueno, eso era más o menos la razón de haberles traído ese artículo, que era un poco viejito, pero en verdad me gustaba porque podíamos identificar algunas deficiencias, que yo creo que cuando vemos deficiencias en los artículos, eso nos ayuda a buscar las cosas, a buscar artículos que no tienen esas deficiencias. Y yo creo que eso es la clave cuando ustedes vayan a investigar algún tema, ¿no? Porque el tema de la investigación de estudios en PubMed o en alguna repositorio de investigación, de resultados en investigación, de el tema es que hay mucha información. Entonces, si ustedes ven o se informan o tienen como fuente de información la referencia de ustedes es de mala calidad y ustedes no se dan cuenta, entonces eso puede hacer que tomen ustedes malas referencias para hacer sus propios estudios o para hacer sus decisiones clínicas. Entonces, es importante que todo lo que estamos repasando traten de ustedes de buscarlo, identificarlo en estos estudios para que sepan descartar aquellos que no les llegan al estándar de calidad, ¿no? Bueno, la idea de hoy día era poder grabar nuevamente nuestra clase de Chi Cuadrado y me da muchísimo gusto que se hayan unido ustedes a escuchar en
en vivo a modo de repaso. Por favor, acuérdense que estamos siempre en contacto, dispuestos a repasar algún tema que les interese, ¿no? Yo creo que voy a preparar una encuesta para que la llenen sobre qué temas y quizás podemos diseñar un curso posterior, ¿no? Con algunos temas, porque ustedes saben que es muy amplio todo este tema de estadística en investigación, por ejemplo, los metaanálisis que estamos viendo ahorita, o el tema de concordancia, o pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, todos esos temas que son súper importantes también, quedan pendientes. Así que voy a pasarles una encuesta pronto para que me digan qué les interesaría escuchar de parte de nosotros, para diseñarles otro curso quizás. No se olviden, por favor, de responder ahorita mismo, ya que ya escucharon toda la clase. Respondan de una vez la pregunta del día jueves, ¿no? Y aprovechen, respondan la del martes y todos los que puedan, para que estén al día en ese sentido y puedan estar avanzando. Ya nos quedan pocos temas. Nos queda regresión logística y nos queda regresión de regresión de sobrevivencia, de regresión de Cox, o análisis de sobrevivencia o de sobrevida, que son dos temas súper interesantes. Para el análisis de sobrevida, que es nuestra última clase, voy a traer ese artículo que está causando un poco de noticias, ¿no? de salud, que publicó en preprint un estudio grande sobre cómo les fue a los pacientes con diversos tratamientos en COVID, y justamente hacen un análisis de sobrevida. Entonces, eso va a ser lo que creo que va a ser usar ese artículo para revisarlo el día martes de la semana que viene. Igual nos vemos mañana entonces para regresión logística. No falten, es un tema súper importante y hay puntos que creo que quedaron un poquito flojos de la clase de ayer de regresión lineal, así que no se la pierdan. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Buenas noches a todos.